Bueno, buenos días, ya casi tardes para todos. Primero que nada, pues quisiera agradecer a la tesorera general, Adriana Aróstegui-Berry, y a todo su equipo por la invitación, por el entusiasmo desde hace más de un año por ser sede de este quinto seminario, y estamos sumamente contentos de estar aquí y sobre todo de que gracias al entusiasmo de los tesoreros, pues ha sido que hoy estamos aquí ya celebrando el quinto seminario de tesorerías gubernamentales. Parece muy rápido que ha pasado el tiempo desde el 2010 en que nos reunimos la primera vez en Perú y que hubo la voluntad y el deseo por institucionalizar este foro de diálogo técnico en temas de tesorería. Y rápidamente nos hemos reunido ya en México, en Colombia, en Guatemala y ahora aquí en Montevideo, que es una ciudad preciosa. Y muchísimas gracias a todos pues por todo el entusiasmo mostrado en estos años y hoy me parecía muy importante el poder iniciar recopilando con esta visión retrospectiva, porque no se trata de un seminario más sobre tesorería, sino que ya a lo largo de estos años pues se han reunido un trabajo técnico muy valioso, tanto por parte de las tesorerías nacionales como por el apoyo de los organismos internacionales que siempre han estado presentes y que nos han proporcionado tanto recursos como servicios, asesoría técnica, estudios, guías, que yo creo que hoy podemos pues de manera muy amplia pues compartir también con otros países. Entonces pues muy grata de estar aquí en Montevideo y muchas gracias por la bienvenida que nos han dado. Bueno, un poco para platicarles el caso de México y los fondos soberanos. De alguna manera pues como van a ver todos tenemos la razón por la que se crean los fondos soberanos es, como ya lo decía el tesorero de Chile, pues forma parte de un marco de sostenibilidad fiscal. Quisiera platicarles sobre dos de los fondos que tenemos en México. Tenemos más, pero estos son, digamos, los más grandes y también los que tienen ya un proceso de consolidación mayor, y nos parecía interesante el poderles platicar del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y del Fondo de Desastres Naturales, y finalizar un poco la presentación haciendo alusión a algunos elementos clave que consideramos que son fundamentales para el buen funcionamiento de los fondos de estabilización. Vamos a hacer el análisis o un poco la descripción y la presentación de estos dos fondos a la luz de 4 puntos que se consideran como pilares dentro de los fondos soberanos. Uno es cuáles son las reglas de depósito, cuál es la estructura organizacional que los rige, cuáles son sus reglas de inversión y, muy importante, cuáles son las reglas de transparencia. Entonces, a la luz de estos 4 puntos estaríamos platicando sobre estos dos fondos. Bueno, ¿por qué un fondo de estabilización de ingresos petroleros? Pues primeramente porque las finanzas públicas mexicanas han tenido una alta dependencia de los ingresos que provienen justamente del sector petrolero. Aquí, como podemos ver, hasta antes de los años 90, el 45% o llegó a ser hasta el 45% de los ingresos del gobierno federal derivado de las actividades del petróleo. A partir de entonces se empezó a hacer, a partir de los 90, un esfuerzo por buscar fuentes alternativas que redujeran ese monto o esa dependencia en los ingresos petroleros. Sin embargo, sigue siendo pues un monto considerable dentro de las finanzas públicas, alrededor del 30%. Por otra parte, este producto, pues al igual que las materias primas y sobre todo los recursos naturales no renovables, pues están sujetos a una volatilidad en el precio muy importante. Aquí podemos ver desde los años 80, pues llegó a estar a un precio menor de los $5 por barril y ha tenido picos que
que llegan alrededor de los $60 por barril. Es decir, esta amplia volatilidad pues pone en riesgo los ingresos del gobierno federal. Por otra parte, al ser recursos naturales no renovables, pues también existen una evolución hacia la reducción en la producción de petróleo y sobre todo para poder incrementar la producción se requieren inversiones muy cuantiosas. Y podemos ver también cómo la producción de petróleo ha caído significativamente de estar en niveles por encima de los 3.300 millones de barriles diarios a estar ahora alrededor de 2.400 millones de barriles diarios. Es decir, que la capacidad de extracción se ha venido reduciendo por el agotamiento de los yacimientos. Y por otra parte, siendo un commodity que se cotiza en divisas, pues también los ingresos se ven afectados por la depreciación en el tipo de cambio. Como podemos ver, en el 97 empezamos a tener algunas devaluaciones. En este caso juega a nuestro favor, sin embargo también justamente es importante tener estas coberturas. Es por eso que en el marco pues, de esta situación de una alta dependencia, el gobierno federal decidió llevar a cabo una estrategia integral para cubrirnos de esta dependencia. Lo primero fue impulsar ingresos del gobierno que fueran diferentes del petróleo, crear este fondo de estabilización de ingresos petroleros y utilizar mecanismos de coberturas que permitieran transferir los riesgos dentro de los precios. ¿Cuál es la finalidad justamente de este fondo? Pues contribuir a la estabilidad en las fuentes de ingresos del gobierno, de tal forma que nos permita asegurar dentro de un marco fiscal sumamente estricto el poder cumplir con todos los programas sociales y todos los programas que tiene que llevar a cabo el gobierno federal. Por otra parte, también pues nos permite apuntalar la solvencia fiscal, justamente haciendo que se pueda cumplir con las metas fiscales de mediano y de largo plazo y al mismo tiempo cumplir con el mandato que tenemos como gobierno federal de la provisión de bienes y servicios. Y también a través de este fondo nos permite transferir los riesgos de esta volatilidad y estos riesgos financieros en mercados internacionales especializados en seguros. ¿Cuál ha sido la evolución de este fondo? Este fondo lo crea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año 2001 y se establece una entidad fiduciaria que es Nacional Financiera, que es un banco de desarrollo nacional y se crea con una duración inicial de 50 años. Tenemos aquí una línea del tiempo en donde podemos ver que en el 15 de marzo del 2001 se emite el decreto de creación a través de un acuerdo firmado por el secretario de Hacienda con sus reglas de operación y es en diciembre en que se establece el contrato de administración. De ahí a esta fecha pues hemos tenido actualizaciones del convenio y la última fue en 2007, pero a partir del próximo año, en 2015, habrá nuevamente cambios en estas reglas derivado de la reforma energética que, como ustedes saben, acaba de ser promulgada la semana pasada en nuestro país. Ahora, todo este fondo se encuentra también inmerso dentro de un marco normativo muy amplio, entre los cuales destaca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Derechos, la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal, la Ley de Presupuesto de cada ejercicio fiscal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y los lineamientos para hacer las operaciones de inversión. Aquí, como verán, tenemos una estructura diferente de lo que describía el tesorero de Chile. La administración de los recursos lo realiza
Se realiza a través del fideicomiso que está radicado en Nacional Financiera como administrador. Sin embargo, los recursos permanecen en la tesorería de la Federación, es decir, que la tesorería es custodia de los recursos y además realiza las operaciones de inversión de dichos recursos. Sin embargo, el fiduciario, que es Nacional Financiera, es el encargado de hacer la administración y de la rendición de cuentas. Bueno, en cuanto a las reglas de depósito y de retiro, los recursos de este fondo se integran por un saldo inicial que aporta el gobierno federal, así como las aportaciones adicionales que da el gobierno federal derivado de los derechos de hidrocarburos, que como les mencionaba, a partir del 2015 ya no va a aplicar esta fuente de ingresos. También se tiene previsto que los excedentes, el 40% de los excedentes de ingresos anuales también se abonen justamente a este fondo, así como los recursos derivados de las coberturas o instrumentos de transferencia de riesgos. Es decir, se contratan coberturas respecto del precio que se tiene previsto dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Si este precio cae bajo del precio previsto o del precio pactado dentro de las coberturas, entonces la cobertura restituye al fondo pues esta cantidad para poder cubrir los gastos y de los rendimientos financieros que se obtienen de la inversión de sus disponibilidades. En cuanto a los recursos, estos se pueden utilizar justamente para compensar la disminución de los ingresos petroleros y para cubrir el costo de las coberturas y de los instrumentos de transferencia. También para cubrir los gastos de operación y para realizar los reintegros que resulten de las aportaciones derivadas de los ingresos excedentes y del derecho sobre los hidrocarburos. ¿Cuál es la estructura organizacional que tenemos? El fondo tiene un comité técnico. Este comité técnico está conformado por el subsecretario de Hacienda, que nosotros le llamamos el subsecretario del ramo. Son 3 miembros que tienen voz y voto: el subsecretario de Hacienda, el subsecretario de Ingresos y el subsecretario de Egresos. Es un órgano colegiado por los 3 subsecretarios sustantivos. También participa la Tesorería de la Federación como invitado con voz pero sin voto, y el titular de la Unidad de Crédito Público y el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública también como invitado con voz pero sin voto. Y está facultado para construir grupos de trabajo para poder adelantar y hacer análisis en temas específicos. Existe también un secretario de actas que es designado por el subsecretario de Hacienda. Quisimos mencionar cómo funciona este comité y cuáles son las principales facultades. El comité, y así está establecido claramente desde el decreto de creación, debe sesionar en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda. Lleva a cabo sesiones ordinarias y extraordinarias como se requiera, y debe estar la mayoría de los integrantes con derecho a voz y voto y el presidente. En cada sesión se levantan actas que tienen que ser firmadas por todos, y los invitados a las sesiones que no sean servidores públicos deben firmar un documento de reserva o confidencialidad. ¿Cuáles son sus facultades? Autorizar el monto de recursos que se pueden retirar del patrimonio, autorizar el costo y la contratación de las coberturas y de los instrumentos de transferencia de riesgos, instruir a la fiduciaria para recibir las aportaciones de los ingresos excedentes y de los derechos de hidrocarburos, modificar las reglas de operación del mismo fondo, aprobar los estados financieros y las políticas de inversión y solicitar toda la información necesaria para los fines del mismo fondo.
¿cuáles son las reglas de inversión? Pues podemos decir que todo se reduce a instrumentos financieros de amplia liquidez y bajo riesgo, y actualmente en las reglas de operación se considera que los recursos del fondo deben de observar los mismos criterios que aplican para las disponibilidades de la tesorería, en donde son lineamientos muy conservadores, en donde se establecen límites en términos de tipos de papel, hasta el 100% en papel gubernamental, hasta el 25% en papel de banca de desarrollo y hasta el 20% en papel de banca comercial. Se establecen también algunas calificaciones mínimas para el papel comercial, pero no se permiten, por ejemplo, en acciones ni en ningún tipo de instrumento en el mercado de valores. En términos de transparencia, este fondo está sujeto a fiscalización tanto interna como externa. Trimestralmente, la Secretaría de Hacienda tiene que hacer un informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda. Dentro de este informe se encuentra el informe específico sobre el fondo y sobre los movimientos, y es un informe que se entrega a la Cámara de Diputados y es objeto de una revisión trimestral en donde existen sesiones específicas para discutir este informe. Y por supuesto, siendo un documento de la Cámara de Diputados, pues también está sujeta a la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano fiscalizador del Congreso, y por su parte también de la Secretaría de la Función Pública. Es importante aquí también mencionar que el decreto establece un responsable, que es la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, que es quien realiza este informe trimestral de la situación económica, quien es la responsable no solamente de elaborar el informe, sino también de facilitar a las autoridades fiscalizadoras toda la información que sea requerida. Con eso terminaría con el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, y ahora me gustaría referirme al Fondo de Desastres Naturales. Este fondo también tiene pues una historia dentro del marco fiscal, ya que México es un país que está muy expuesto a fenómenos naturales devastadores y que generan tanto un problema de seguridad de la población como también un impacto muy importante en las finanzas públicas. Simplemente para hacer historia, aquí podemos ver que hemos tenido 51 huracanes moderados en el periodo de 1970 a 2011 y 22 huracanes intensos dentro de este mismo periodo. En lo que se refiere a sismos, hemos tenido 51 sismos mayores a 5.5 grados Richter entre el año 1998 y 2005. Sin embargo, como pueden ver, entre el año 2006 a 2014 se han registrado 105 sismos mayores de 5.5 grados Richter. Es decir, que no nada más está aumentando el número de estos fenómenos, sino también la intensidad. Es por eso también que el gobierno decidió llevar a cabo una estrategia integral que incluye tanto el Fondo para Desastres Naturales como una estrategia financiera de transferencia de riesgos que consiste tanto en la contratación de seguros como la emisión de bonos catastróficos que ha hecho México para fondear este tipo de problemas. Específicamente, el año pasado tuvimos la confluencia de dos huracanes. En septiembre del año pasado, los huracanes Ingrid y Manuel, que llegaron de las dos costas, una del Pacífico y otra del Atlántico, fueron de intensidad muy importante, y simplemente con el encuentro de estos dos en la zona central de México
se afectó a 60,000 personas en 18 estados del país y se estima por parte de las compañías aseguradoras que el costo de estas pérdidas ascendió a aproximadamente 5,700 millones de dólares. ¿Qué es lo que se hizo para crear este fondo? La idea primordial pues fue el poder cubrir primeramente, en la primera etapa o lo más importante, lo inicial de este fondo es garantizar la seguridad y tranquilidad de la población ante el incremento justamente de esta exposición. Por otro lado, pues aumentar la capacidad del gobierno para atender de manera oportuna e inmediata las necesidades de la población afectada dentro de todo el marco nacional de protección civil. Una vez, digamos, viendo estas primeras dos etapas, que es la seguridad o la integridad de la población y la capacidad de respuesta inmediata, pues también la idea es potenciar los recursos disponibles para poder proteger la infraestructura pública del país, que es generalmente la que se afecta. Por otro lado, también buscar mecanismos para moderar el impacto en las finanzas públicas, para evitar también cualquier desequilibrio que dentro de un marco fiscal tan específico como tenemos en México, que anualmente tenemos que cumplir una meta de balance fiscal específica con un número, pues cualquiera de estos eventos nos desbalancea por completo. Y finalmente, pues una estrategia para contratar seguros y emitir instrumentos de deuda que nos permitieran también obtener recursos adicionales en el caso de que se presentara esta contingencia. Si bien en la parte inicial hicimos alusión a los principales eventos que suceden en México, como son los huracanes y los sismos, el fondo también considera otro tipo de fenómenos naturales, como son la erupción volcánica, maremotos, también algunas cuestiones hidrometeorológicas, como son granizadas, sequías, nevadas, tornados e incendios forestales. Es decir, que existen, cualquiera de estas causas puede detonar el uso de este fondo. El fondo fue constituido en 1999 y sigue una estructura muy similar a la del FEIP. Lo crea la Secretaría de Hacienda. El fiduciario es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, debido a que muchos de los planes de reconstrucción tienen que ver con la infraestructura pública una vez que se afecta por alguno de estos fenómenos, y se crea con una duración indefinida. Aquí es interesante ver que como un antecedente, desde el año 1995 ya existía un programa de atención a desastres naturales dentro del presupuesto de egresos anual de la Federación. Es decir, que no es sino hasta 1999 en que pasa de ser un programa a ser un fondo soberano. Hemos tenido varias actualizaciones de las reglas de operación y la última data del 22 de octubre de 2011. También cuenta con un marco normativo muy amplio, primeramente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Protección Civil, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, así como también el de la Secretaría de Hacienda, el Decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, cuenta con un apartado específico para el FONDEN y también tiene lineamientos para celebrar operaciones de inversión. Aquí es importante señalar que es la Secretaría de Gobernación la instancia que es responsable del proceso de acceso a los recursos y de la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre natural. Y como mencionaba, pues la estrategia consta de dos grandes elementos. Uno es el fondo en sí mismo, pero el otro es una estrategia financiera de transferencia de riesgos catastróficos, entre los que se cuenta tanto los seguros como los bonos catastróficos, lo cual nos permite justamente potenciar todos estos
recursos del mismo fondo. En términos de las reglas para el depósito y el retiro, pues los recursos o los depósitos provienen igualmente de un saldo inicial, de aportaciones del gobierno federal, de los recursos que tienen autorizadas cada una de las dependencias del gobierno para los planes de reconstrucción, así como de los recursos que tienen asignadas las entidades federativas, fideicomisos que tiene cada entidad federativa para aportar a este fondo, y los rendimientos financieros de sus inversiones. Los retiros se utilizan para brindar auxilio inmediato, lo fundamental, víveres, materiales de abrigo y protección, herramientas y medicamentos a la población directamente afectada, una vez que la Secretaría de Gobernación ha hecho una declaratoria de emergencia. Esta es la primera etapa, como les decía. Una segunda etapa es, una vez que pasó ya la emergencia inmediata de proveer agua, víveres y lo más fundamental, entonces se inicia con desembolsar fondos para la evaluación de daños y para generar un programa de reconstrucción que ya puede durar más tiempo. Los recursos se transfieren a cuentas específicas para ser ejecutadas, es decir, una vez que se aprueba, se hace la evaluación de daños y se aprueba el plan de reconstrucción, se aparta del fondo los recursos que son dedicados a esto y posteriormente, por instrucción del fiduciario, que en este caso es el Banco de Obras y Servicios, la tesorería paga a los proveedores. Y también se utilizan los recursos justamente para contratar los mecanismos financieros para la transferencia de riesgos. Los recursos permanecen en cuentas de la tesorería. En cuanto a los instrumentos complementarios, como decía, están los bonos catastróficos y el seguro catastrófico. Aquí podemos ver que los bonos catastróficos pueden obtener recursos en función de algunos parámetros, como es la intensidad de los huracanes y la intensidad de los sismos. Es decir, que cuando aumenta la intensidad se pueden obtener mayores recursos y las condiciones van variando. Y por otro lado también tenemos el seguro catastrófico, que es específicamente para la reconstrucción de infraestructura pública y de vivienda de la población más pobre. La estructura organizacional es similar. Tenemos a la Secretaría de Hacienda, que funge como presidente con voz y voto, y a la Secretaría de Gobernación, que tiene un representante con voz y voto. Por otra parte, hay dos invitados permanentes con voz, que es la Secretaría de la Función Pública y Banobras, que es el fiduciario. Adicionalmente, hay comités estatales y comités de evaluación de daños. De esta manera, tenemos una estructura federal, local y una estructura técnica que nos permite hacer una evaluación de los daños para poder ejercer los recursos. El comité técnico se reúne trimestralmente, pero también de manera ordinaria, pero también puede tener reuniones extraordinarias, y el fiduciario está obligado a participar en todas las reuniones. Existen también suplentes para cada uno de los miembros. Las facultades que tiene este comité es autorizar las obras y acciones que serán pagadas a través del fondo a las dependencias que están solicitando y que formen parte de los programas de reconstrucción. Aprobar también los programas específicos de reconstrucción de cada uno de los eventos que se presenten, modificar las reglas de operación y aprobar los estados financieros, así como emitir las políticas de inversión y solicitar la información necesaria a las autoridades competentes. En cuanto a las reglas de inversión, son iguales a las que vimos en el FEIP. Los recursos se mantienen en cuentas de la tesorería y se observan los mismos criterios que se aplican para las disponibilidades de la tesorería. Y en términos de transparencia, también
El fondo está sujeto a fiscalización interna y externa a través de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados. Y adicionalmente la Secretaría de la Función Pública no nada más tiene la tarea de inspección, fiscalización y vigilancia, sino que también de recibir quejas y denuncias dentro de ello. También tiene un tratamiento especial porque en el caso de todos los planes de reconstrucción y el ejercicio de los recursos dentro de este fondo, se establece que los ejecutores del gasto deben de elaborar un libro blanco de cada una de las acciones y ese libro lo tiene que mantener la dependencia, pero también se hace entrega al órgano de control, que es la Secretaría de la Función Pública, al fiduciario y a la Secretaría de Hacienda. Bueno, lo que nosotros consideramos como elementos clave dentro de estos fondos, nos parece que dentro de estas 4 reglas, pues es definir claramente los recursos que van a conformar el fondo y su constitución, principalmente pues también en instituciones financieras públicas. Las reglas de inversión, en el caso de México, definitivamente evitar activos que no sean líquidos o que sean de alto riesgo. En lo que se refiere a la estructura institucional, pues definir claramente la responsabilidad de las autoridades y de los intermediarios que administran el fondo y reglas claras y amplias de transparencia que permitan la rendición de cuentas ante los órganos autónomos o de representación popular. Quizás una característica más, pero que bueno, está dentro de la naturaleza de estos fondos, pues es que sean autosostenibles en el tiempo, pero bueno, justamente se forman para que sean unos fondos de mediano y de largo plazo. Y bueno, aquí un poco nada más presentarles un cuadro resumen comparativo de estos 2 fondos, en donde hacemos mención justamente de estos 4 pilares y cómo aplica para cada uno de ellos. Pues muchísimas gracias por su atención y estamos atentos a sus preguntas. Gracias.